Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Hola hermanos, Dios les bendiga, mucho gusto. Mi nombre es Diego Pacheco, sirvo en el área de prejuveniles desde hace ya 8 años, aquí en Iglesia de Cristo de Benecer Zona 5. Y hoy quiero contarles el testimonio que Dios me ha dado y las pruebas y situaciones que el Señor me permitió vivir. Cuando tenía 10 años, tal vez, mis padres empezaron con problemas en su matrimonio, ¿verdad? Estaban con diferencias entre ellos, era un poco difícil para ellos mantenerse en paz, ¿verdad? Y empezaron a suceder diferentes situaciones en mi hogar, hasta el punto donde mis padres ya tomaron la decisión de separarse, ¿verdad? Una separación que yo hubiera querido que fuera fácil, que fuera corta, pero en realidad duró muchos años, ¿verdad? Duró alrededor de 7 años. Y en ese proceso, en donde mis papás se separaron, pues yo no entendía los propósitos. Yo no era cristiano, en primer lugar, ¿verdad? Éramos católicos, entre comillas. Asistíamos muy de vez en nunca a la iglesia. Y la verdad es que no éramos muy devotos, pero éramos católicos, ¿verdad? Sucedió que después de que mis papás empezaron con problemas, empezaron a suceder algunas cosas en mi hogar. Empezaron a haber algunas situaciones espirituales, ¿verdad? Se sentía una presencia muy fea. Habían sucesos extraños, inexplicables. Y un día, por ejemplo, regresé yo del colegio y mi mamá estaba llorando, hecha pedazos, que algo le había sucedido. Mis abuelos estaban ahí, mis abuelos sí eran cristianos, y ella, en medio de su desesperación, les pidió ayuda, ¿verdad? Ese día se le había manifestado de forma física un espíritu y le había dado a conocer una historia que había detrás, ¿verdad? De su familia y de la familia de mi papá. Y a partir de ese día, mi mamá buscó refugio y mis abuelos pues nos trajeron acá a la iglesia, empezamos a asistir y bueno, después de algunos meses de estar asistiendo, el Señor nos tocó, ¿verdad? De una manera sobrenatural, de una manera muy especial. El Señor nos abrió las puertas de su casa y nos lo hizo saber, ¿verdad? Y en esos pocos meses pues terminamos aceptando al Señor. Yo fui el primero en aceptar, pero inmediatamente después venían mis hermanos y mi mamá. Aunque ella ya había aceptado cuando era pequeña, cuando tenía 16 años, se había alejado. Y bueno, empezó un proceso precioso en donde pues el Padre me enamoró, pero no duró mucho, ¿verdad? Porque a los 3 años de estar viniendo a la iglesia, los problemas entre mis papás se pusieron peor. Fuimos a juicios, fueron a diferentes situaciones y bueno, yo la verdad es que empecé a alejarme cada vez más. Sentía que mi vida estaba hecha a pedazos, ¿verdad? Empezamos a tener problemas económicos. Mi papá se alejó, ¿verdad? Por todos estos temas, desapareció de mi vida por algún tiempo y la verdad es que yo tomé actitudes de rebeldía, tomé actitudes de desesperación, entré en amargura y incluso me empecé a desaparecer de mi casa, ¿verdad? Sin avisarle a mi mamá en dónde iba a estar ni nada. Me desaparecía por días o semanas y yo pude ver la angustia de mi mamá años después, lo entendí. Yo la veía llorar por mí. Yo, bueno, empecé con malas juntas, empecé a fumar cuando tenía 12 años. Empecé a juntarme con personas que no eran las mejores, ¿verdad? Compañías. Y bueno, sucedió que después de algunos años, pues yo me olvidé completamente de Dios. Incluso cuando alguien me preguntaba acerca de Dios, yo les decía que
que Dios no existía, que Dios era un invento de la mente humana para tener alguien a quien echarle la culpa de los problemas y una esperanza falsa de quien se las iba a solucionar, ¿verdad? Entonces ya tenía hasta mi speech preparado para defender mi ateísmo, ¿verdad? Y llegué a apostatar, ¿verdad? A hablar en contra del Señor. Pues, tuve malas juntas y terminé metido en situaciones que no hubiera deseado, ¿verdad? Terminé viendo y estando en casas de personas que se dedicaban a situaciones ilícitas. Terminé con amigos que se drogaban con diferentes tipos de drogas. Pasaba de fiesta casi todos los días de la semana. Me recuerdo un día que literalmente estaba en la Avenida de las Américas con unos amigos del colegio, ¿verdad? Yo era adolescente y estuvimos bebiendo toda la tarde desde que salimos del colegio. Pasaron las horas, ¿verdad? Y en algún momento perdí la conciencia y cuando desperté pues estaba tirado en medio de la acera. Y bueno, me desperté, me sacudí, empecé a caminar, me junté con otros amigos y seguí bebiendo en la noche, ¿verdad? Y así diferentes situaciones, historias que podría contar que pude pasar, de las cuales no me enorgullezco. Y bueno, yo empecé saqué algunas tarjetas de crédito ya cuando tenía edad para hacerlo. No encontraba un trabajo estable, me pasaba de un lugar para otro y como que no tenía mucho sentido de compromiso, y me llegué a endeudar mucho. A la edad de 24 años tenía deudas bastante significativas. Cambio de vida. Cambio de vida. Pues, tuve malas juntas y terminé metido en situaciones que no hubiera deseado, ¿verdad? Terminé viendo y estando en casas de personas que se dedicaban a situaciones ilícitas. Terminé con amigos que se drogaban con diferentes tipos de drogas. Pasaba de fiesta casi todos los días de la semana. Me recuerdo un día que literalmente estaba en la Avenida de las Américas con unos amigos del colegio, ¿verdad? Yo era adolescente y estuvimos bebiendo toda la tarde desde que salimos del colegio. Pasaron las horas, ¿verdad? Y en algún momento perdí la conciencia y cuando desperté pues estaba tirado en medio de la acera. Y bueno, me desperté, me sacudí, empecé a caminar, me junté con otros amigos y seguí bebiendo en la noche, ¿verdad? Y así diferentes situaciones, historias que podría contar que pude pasar, de las cuales no me enorgullezco. Y bueno, yo empecé saqué algunas tarjetas de crédito ya cuando tenía edad para hacerlo. No encontraba un trabajo estable, me pasaba de un lugar para otro y como que no tenía mucho sentido de compromiso, y me llegué a endeudar mucho. A la edad de 24 años tenía deudas bastante significativas y yo vivía en un desorden. A esa edad yo había pasado los últimos 3 años
con un diagnóstico de una enfermedad mental que se llama trastorno de ansiedad generalizado. Yo pasaba todo el tiempo con delirio de persecución, sentía que me venían siguiendo, tenía hipocondría, sentía que cualquier cosa me iba a enfermar, ¿verdad? Todo el tiempo tenía temor de que me iba a dar un ataque al corazón, o que por algún evento súbito me iba a morir, ¿verdad? Incluso en algún momento llegué a desear morirme, ¿verdad? Era insoportable en algún momento vivir todos los días, durante todo el día, con una ansiedad que no desaparecía en ningún momento, ¿verdad? Quizá el único momento donde tenía un poquito de paz era durante 2 minutos en el día, y de ahí durante el día y la noche no lograba dormir, daba vueltas en la cama o me levantaba a caminar, pasaba de un lado para otro sin tener paz, ¿verdad? Y incluso me recuerdo que llegaba a mi casa después de trabajar y yo le decía a mi mamá, con mucho temor en mi corazón, yo le decía, mamá, yo siento que me van a meter a un manicomio, le decía. Y yo literalmente sentía que me estaba quedando loco. Iba a terapias con psicólogos, estuve a punto de estar medicado y bueno, me mandaron medicación y yo no la quise tomar, ¿verdad? Busqué ayuda con diferentes personas y no encontraba la solución, ¿verdad? Era insoportable vivir todo el tiempo así. Y bueno, un amigo del trabajo, que había sido amigo mío en la universidad, me invitó a un retiro de una iglesia católica, y yo en mi desesperación dije que sí, ¿verdad? Me fui al retiro, y estas personas que estaban organizando el retiro sin saber, pusieron alabanzas cristianas, y en ese momento el Señor me llevó a mi pasado, 10 años atrás, y me empezó a hablar a mi corazón a través de esas alabanzas, ¿verdad? Las mismas alabanzas que yo escuchaba cuando venía aquí a la iglesia de pequeño, eran las mismas alabanzas que ellos estaban poniendo, y el Señor empezó a recordarme, y bueno, yo lo quise negar durante un tiempo, ¿verdad? Salí del retiro, y como había sucedido ahí, lo quise negar durante un tiempo, que el Señor había tocado mi corazón de nuevo, y empecé a asistir a una iglesia católica. Estuve asistiendo ahí durante algunos años hasta que el Señor me quebrantó, ¿verdad? Me recuerdo que estaba un día en mi cuarto sin poder dormir, caminando de un lado para otro, en medio de la noche, y en medio de esa desesperación espantosa que yo no le desearía a nadie, y yo no encontraba paz, ¿verdad? Y fue en ese momento donde tuve que reconocer que yo no podía solo, ya era demasiado, y el Señor me quebrantó, doblé mis rodillas, pegué mi frente al suelo y le dije a Dios, Dios, si es que existes, le dije, todavía tuve la osadía de decirle de esa forma, si es que existes, sácame de este agujero en donde yo me metí. Y bueno, en cuestión de un par de semanas, empezaron a suceder algunos milagros en mi vida. Yo estaba pasando por una situación económica muy difícil y vino alguien con una noticia y me dijo, mira, Diego, tengo este dinero para ti. Al pasar de las semanas, pude cancelar algunas deudas que tenía. Empecé a sentir un alivio en la enfermedad que tenía, y el Señor fue poco a poco cambiando mi situación, ¿no?
Y entonces me recordé que tenía una casa. El Señor me puso en mi corazón venir acá y regresé a la iglesia. Y entré por la puerta. Me recuerdo que estaba el templo antiguo todavía. Y me senté a la par de donde ponían las cámaras. Y el Señor, de una manera muy especial, cuando se levantó la profecía, pues la profecía decía: hijo mío, dice el Señor, mucho tiempo te he estado esperando. Cambio de vida. Cambio de vida. Y le dije a Dios, Dios, si es que existes, le dije, todavía tuve la osadía de decirle de esa forma: si es que existes, sácame de este agujero en donde yo me metí. Y bueno, en cuestión de un par de semanas, empezaron a suceder algunos milagros en mi vida. Yo estaba pasando por una situación económica muy difícil y vino alguien con una noticia y me dijo: mira, Diego, tengo este dinero para ti. Al pasar de las semanas pude cancelar algunas deudas que tenía. Empecé a sentir un alivio en la enfermedad que tenía, y el Señor fue poco a poco cambiando mi situación. Y entonces me recordé que tenía una casa. El Señor me puso en mi corazón venir acá y regresé a la iglesia. Y entré por la puerta. Me recuerdo que estaba el templo antiguo todavía. Y me senté a la par de donde ponían las cámaras. Y el Señor, de una manera muy especial, cuando se levantó la profecía, pues la profecía decía: hijo mío, dice el Señor, mucho tiempo te he estado esperando. Quiero decirte que esta es tu casa y que tú eres un hijo. Y el hermano que estaba sentado enfrente mío, sin conocerme, se da la vuelta y me dice: 7 veces, dice el Señor, tú eres hijo. Y me lo dijo 7 veces. Y así, al pasar las semanas y los meses, el Señor me empezó a hablar de una manera muy puntual, y entendí que había desperdiciado 10 años de mi vida, ¿verdad? Me había alejado por la atracción de las cosas que parecían ser un escape a mi situación, por gusto, ¿verdad? Terminé mucho peor de lo que hubiera imaginado, y solo la misericordia del Señor me pudo sacar de esa situación. Y pues ahora soy, gracias a Dios, un profesional graduado de la universidad. Tengo una licenciatura en mercadotecnia, tengo una maestría en finanzas. En la maestría fue donde conocí a mi esposa, ¿verdad? Estoy felizmente casado, 8 años de casado con 2 hijos. Mi hija tiene 6 años, mi hijo tiene 4 años. Y ahora veo para atrás y me doy cuenta de que mi vida es totalmente diferente, ¿verdad? El Señor, a través del diezmo, para mí era increíble, pues, pero a mí, a través del diezmo, el Señor me curó mis finanzas, ¿verdad? Me ordenó. El empezar a diezmar me obligó a llevar un presupuesto, a estar ordenado. Y bueno, cuando yo conocí a mi esposa ya no tenía deudas, ¿verdad? Gracias a Dios. Tenía un trabajo estable ya de algunos años. Y ahora veo para atrás y me doy cuenta de que con el Señor tengo una vida tan diferente. Tengo una familia a la cual yo considero que soy merecedor de tenerla.
una esposa que para mí es un regalo del Señor, para una mujer que me complementa, que saca lo mejor de mí, que me hace ver las cosas en las que estoy mal, que me invita a buscar al Señor. Y mis hijos son sin duda un regalo del Padre, ¿verdad? Yo veo a mis hijos y me doy cuenta de que en realidad son regalo de Él, ¿verdad? Son la herencia del Señor. Y jamás en mi vida me hubiera podido imaginar todas las cosas que el Señor nos ha permitido lograr. Hemos podido viajar a lugares muy lejanos. Hemos podido construir nuestras cosas, ¿verdad? Nuestra casita, nuestros vehículos, tener un trabajo estable. Y yo todo esto se lo atribuyo a Él, ¿verdad? Y como lo decimos con mi esposa, por Él y para Él. Y sin duda, yo quiero decirles que con el Señor sí se puede. Sin Él es muy difícil. Que probablemente se pueden hacer cosas y lograr cosas, es probable, quizá, ¿verdad? Pero la satisfacción de saber que las cosas son lícitas y saber que el Señor ha hecho y te ha abierto puertas y te ha dado gracia y saber que las cosas que tienes son por Él, no tiene comparación. No tiene comparación. Es precioso poder disfrutar de una vida plena con el Señor Jesús. Así que yo te invito a que puedas entregar tu vida como en algún momento el Señor me dio la oportunidad de hacerlo, que puedas reconocer la condición en la que estás, que puedas darte cuenta de que sin Él no se puede y que con Él la vida es mejor, que con Él la vida es plena, la vida es llena de alegría y que sin duda hay dificultades, hay retos, hay pruebas, pero esas pruebas te hacen crecer y te hacen un mejor hijo de Dios, te hacen un mejor hijo en esta tierra, un mejor padre, un mejor trabajador. Y ya no son pruebas sin propósito. Y te das cuenta que no estás solo, Él está ahí contigo para apoyarte, para darte la salida en cualquier situación. Así que bendigo tu vida en el nombre de Jesús y espero que este mensaje te llegue a tu corazón de parte del Señor. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.